nombre es Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. Y hoy retomamos nuestro podcast para hablar de un tema que todavía no es el tema central de las conversaciones entre los venezolanos, que es la reforma constitucional, pero que sin lugar a dudas muy pronto todo el mundo estará hablando de lo que implica y del impacto que puede tener la reforma constitucional. A través de la historia son muchos los regímenes, sobre todo con vocación autoritaria, que han intentado hacer cambios en la constitución o cambiar completamente sus constituciones para tratar de mantenerse en el poder por mayor tiempo. En algunos casos estos intentos han funcionado, en otros casos han sido menos exitosos y en el caso particular de Venezuela tenemos la impresión de que puede ser un intento que termine no teniendo éxito. Básicamente los regímenes con vocación autoritaria buscan a través de los cambios constitucionales muchas veces cambiar el modelo de elección para tratar de establecer, digamos, sistemas de reelección indefinida. En otros casos se intenta cambiar la forma en que se elige a los mandatarios o las normas que de alguna manera determinan quién puede competir en una elección y quién no puede hacerlo. En el caso venezolano, Nicolás Maduro ha anunciado una ambiciosa reforma constitucional que abarca aproximadamente, según se ha dicho, unos 80 artículos, lo cual es una reforma que en primer lugar habría tenido que ser emprendida a través de una asamblea constituyente, pero en este caso todo indica que se va a hacer a través de la Asamblea Nacional. Por otro lado, se justifica esta reforma diciendo que lo que se busca a través de ella es fortalecer al poder comunal, por un lado, y por el otro lado, mejorar la gobernabilidad del país. La realidad del asunto es que ambos objetivos están tremendamente comprometidos. Según Wolfgang Merkel, los elementos, los factores que tienen un mayor impacto en la sostenibilidad, en la longevidad de un régimen político son tres. Por un lado, la legitimidad de ese régimen. En segundo lugar, su capacidad para reprimir y en tercer lugar, la forma en que logra cooptar a otros actores políticos justamente para evitar que se opongan al gobierno o para evitar que compitan abiertamente con el gobierno. Estos tres elementos, sin lugar a dudas, no pueden resolverse a través de una reforma constitucional. En primer lugar, en relación a la legitimidad. Bueno, obviamente una reforma constitucional no puede resolver el problema de legitimidad del gobierno que se agrava de manera muy significativa después de la elección del 28 de julio y todas las dudas y todas las denuncias que se han hecho con relación al resultado de esa elección. Y como todos sabemos, no solamente es un tema de haber perdido una elección, sino la realidad por el otro lado es que el proyecto chavista, el proyecto que representa Nicolás Maduro, viene perdiendo legitimidad desde hace mucho tiempo, entre otras razones porque no ha podido satisfacer las demandas de la gente, porque de alguna manera su ejecución no ha sido consona con los resultados y con las promesas que se le han hecho a la gente. Un segundo elemento tiene que ver con la represión. Los regímenes autoritarios que se han logrado mantener por largo tiempo normalmente tienen una capacidad importante de ejercer represión, pero sobre todo represión blanda, no represión dura. Y evitan a toda costa ejercer la represión dura. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque la represión dura, la represión contra el ciudadano, la represión contra la gente, termina generando unos costos políticos y muchas veces también económicos, porque a raíz de la represión también se producen sanciones y otras medidas contra el país, pero también tiene un costo político enorme. En la medida que un gobierno reprime, pierde legitimidad, o sea, afecta el primer factor del que estábamos hablando anteriormente, y en la medida que hay mayor legitimidad, los gobiernos se hacen mucho más dependientes de la represión. Entonces esto se termina convirtiendo en un círculo vicioso. Yo, a falta de legitimidad, reprimo para mantenerme en el poder y en la medida que reprimo tengo menos legitimidad y por supuesto tengo más necesidad de reprimir. Y finalmente esto se convierte en una espiral que termina siendo insostenible en el tiempo. El tercer factor del que habla Wolfgang Merkel
tiene que ver con la cooptación de actores que potencialmente se pueden oponer al gobierno. La realidad del asunto es que en el caso venezolano, como ha sucedido con otros países de vocación autocrática, el gobierno intenta fabricarse su propia oposición, trata de fabricarse una oposición que le sea funcional a sus propios intereses, una oposición que de alguna manera no compita abiertamente con el gobierno, se atenga a las condiciones que el gobierno impone en un momento determinado, no tenga la disposición a debatir con el gobierno un resultado electoral, por ejemplo, y que de alguna forma forman parte de la estética de un régimen que intenta parecer democrático sin serlo. Entonces es esa oposición que participa en cuanta elección haya, aunque no tenga ninguna oportunidad de ganarla, es esa oposición que de alguna manera trata de presentarse como una alternativa al gobierno, aunque en el fondo no hacen un gran esfuerzo para terminar siendo gobierno. Y en Venezuela también, como ha sucedido en otros países, pues sí hay un sector que se etiqueta como oposición, pero que en principio, por su naturaleza, por obedecer justamente a esta estrategia del gobierno de tratar de presentarse como una democracia, no podemos considerar propiamente una oposición. Pero el problema para el gobierno es que hay otro sector que efectivamente es oposición y se opone al gobierno con toda su fuerza. Y nosotros tenemos como después del resultado del 28 de julio, esa oposición se ha mantenido de alguna manera firme reclamando el reconocimiento de esos resultados, a pesar de que ha habido una enorme persecución política, a pesar de que ha habido una tremenda represión y a pesar de que se han convocado nuevas elecciones para el 25 de mayo, esta oposición mantiene una posición muy firme. Entonces pareciera que ese esfuerzo por cooptar a toda la oposición, pues no ha funcionado en el caso venezolano, porque justamente la oposición que el gobierno ha logrado cooptar, por ejemplo, en el último proceso electoral, en el del 28 de julio pasado, apenas representó un 5% del total de los votos. Mientras que la otra oposición, la oposición que verdaderamente pudiéramos catalogar como oposición, es la oposición que sacó la mayoría de los votos por mucho y es la que mantiene altos niveles de legitimidad. Entonces la estrategia de cooptación política definitivamente no ha funcionado en el caso venezolano y una nueva constitución, una reforma constitucional no va a cambiar justamente las condiciones que allí están planteadas. La reforma constitucional tropieza con otros problemas en Venezuela. Un problema, sin lugar a dudas, va a ser las fracturas que el intento de reforma constitucional puede originar o puede agravar dentro del mismo gobierno. ¿A qué me refiero? Bueno, obviamente una reforma constitucional que se diseña para que el gobierno pueda mantener el poder, aún siendo minoría, por mucho más tiempo, afecta intereses de otros actores del partido de gobierno que también tienen sus propias aspiraciones. Por otro lado, en relación al fortalecimiento del poder comunal, también se tropieza con un problema que es fundamental. El poder comunal implica pasar recursos directamente a las comunas para que ellos de alguna manera resuelvan sus problemas. Bueno, el primer problema es que hoy en día no hay los recursos que hubo en el pasado, los recursos por ejemplo, hubo en tiempos de Chávez cuando se establecieron las misiones. Y por el otro lado está el problema de que las demandas, muchas de estas demandas, no pueden ser de alguna manera atendidas directamente por el ciudadano de a pie, porque necesitan ser atendidas por algún órgano especializado, por alguna institución especializada. Entonces resulta que una promesa que al final del día no termina resolviendo los problemas de la gente, uno porque no hay los recursos y en segundo lugar porque no hay las capacidades estatales para dar cumplimiento a esas demandas, puede terminar revirtiéndose contra el mismo gobierno en la medida que promete dar una cuota de poder importante a las comunidades que al final del día no tiene ni los recursos, ni le puede dar los recursos para resolverlo, ni hay la capacidad nuevamente estatal, las competencias para poder resolver estos problemas. Otro problema, sin lugar a dudas, que viene a complicar la situación de la reforma
constitucional es que estamos ante una comunidad internacional que vigila de cerca lo que está pasando en Venezuela y que entiende perfectamente que la reforma constitucional tiene una finalidad, un objetivo específico, que es mantener al actual gobierno en el poder por mucho más tiempo, lo cual camina en sentido contrario a un proceso de democratización en Venezuela. Si eso sucede, lo que es previsible, lo que es inevitable, es que la comunidad internacional reaccione con mayor presión sobre el gobierno venezolano. Y al final del día, en vez de que esto alivie las presiones que el gobierno venezolano ya tiene, que no son pocas, va a terminar agravándolas muchísimo más. Un elemento adicional que hay que tomar en cuenta es que es muy probable, aunque no conocemos el texto de la reforma constitucional, que con ella se pretenda modificar la arquitectura, el sistema electoral venezolano. En Venezuela, desde que tenemos democracia, ejercemos el voto directo, o sea, cada ciudadano tiene el derecho a votar y el voto de cada uno de nosotros vale lo mismo, o sea, su voto vale lo mismo que el mío, un ciudadano, un voto. Tomando en cuenta que el gobierno ha dejado de ser mayoría, es altamente probable que el gobierno busque otros sistemas de votación indirecta que de alguna manera permitan dominar una elección o por lo menos darle apariencia de legitimidad a un resultado electoral, aunque el voto no lo ejerzamos de manera directa. Por ejemplo, los representantes de las comunas votan por la gente que vive en una comuna y no es la gente la que vota directamente, la que ejerce el voto directamente por sus autoridades. Asimismo, se habla de que esta reforma podría terminar de alguna manera diluyendo o desapareciendo completamente al municipio y el poder pasarlo a otra estructura pues de carácter local que estaría representada por las comunas. Obviamente en un ambiente donde o en una propuesta donde mi voto y su voto va a estar en peligro, pero también una propuesta donde aquella autoridad con la que tenemos una relación mucho más cercana, que es el alcalde, puede estar en peligro, pues termina siendo una propuesta que seguramente va a tener una enorme adversión y vamos a tener posiblemente alcaldes tanto del sector oficialista como del sector oposición oponiéndose a esa reforma o por lo menos no movilizando a la gente para votar a favor de esa reforma y posiblemente vamos a tener gente que de alguna forma va a oponerse y va a buscar los mecanismos para oponerse a una reforma que me quita mi derecho a elegir de la manera en que es conocido y es practicado hasta ahora en Venezuela. Entonces, bueno, en otras palabras, estamos ante una reforma electoral que no va a resolver ninguno de los problemas que el país tiene, una reforma electoral que no va a mejorar la gobernabilidad del país, ni que va a generar mejores condiciones de vida para nadie, ni tan siquiera va a generar una mejor democracia para nadie, sino todo lo contrario. Estamos ante una reforma electoral que no es más que un intento del gobierno por aferrarse al poder. Y justamente desde esa perspectiva tenemos que, de alguna manera, confrontar esa reforma electoral. Quienes somos demócratas, obviamente, no podemos permitir que una reforma constitucional de alguna manera nos quite los ya escasos sesgos de democracia que tenemos en Venezuela y tenemos que de alguna manera plantear las cosas, decir la verdad, para que reformas de esta naturaleza pues no logren avanzar para consolidar por mucho más tiempo a un gobierno que hoy en día es minoría y que no tiene la intención de entregar el poder. Es fundamental que el país de alguna manera esté pendiente de lo que va a contener esta reforma electoral, comprenda y se haga su propio criterio de lo que significa esta reforma electoral para poder entonces tomar una decisión estando conscientes y bien informados de lo que ello puede significar para el futuro de todos nosotros. No nos queda más que darle las gracias por acompañarnos en esta nueva presentación y les pedimos que estén pendientes de los próximos podcasts donde desarrollaremos nuestro análisis político. También vamos a encontrarnos en nuestras redes sociales, donde estaré pendiente de todos sus comentarios y opiniones y sobre todo de aquellos temas que usted estaría interesado que tratáramos a través de este podcast. Les deseo todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad.